Capítulo número 11. Desarrollo de una red pequeña. Bienvenidos estudiantes de SEA CCNA. Estamos llegando ya al final del recorrido de los 11 capítulos oficiales del curso de CCNA, versión 6.0. En este capítulo se estudian los aspectos del diseño de la red. En este punto ya usted debió aprender todos los mecanismos del modelo OSI, debe saber qué es direccionamiento IPv4 e IPv6, debe comprender la configuración básica de un dispositivo de red, debe haber hecho algunas configuraciones elementales de enrutamiento, y este capítulo sirve como un fenómeno para ir resumiendo todos esos escenarios que usted se va a encontrar desde la concepción hasta la solución de fallas en una red. Entender, por ejemplo, qué es un router, qué es un switch, cuál es su función dentro de la red, entender que hay conexiones WAN y direcciones y redes del tipo LAN, y que entre ambos tipos de conceptos hay diferentes tipos de tecnología. Y una vez que su red está armada, bien sea por usted mismo o por un tercero, entenderá que además hay mecanismos de seguridad, de calidad de servicio, de telefonía, entre otros, que sirven para darle valor añadido a nuestra red. Además de eso, usted debe controlar la asignación del direccionamiento IP, bien sea porque su organización tiene el control de la misma, o bien sea que está delegado en el control de un tercero. Entender que es direccionamiento privado y público, entre otros detalles de nuestra red. También entender que nuestra red debe tener algunos otros elementos como la redundancia, porque debe ser un diseño confiable, debe superar, ser resiliente a cuando hay algún tipo de falla en nuestra red de naturaleza eléctrica o de la naturaleza que un equipo falla físicamente, el hardware. También puede ser que no necesariamente falle un equipo dentro de nuestra red, sino un equipo de la red del proveedor de servicios. Por tal motivo también deberíamos tener redundancia a ese nivel. También nosotros podemos administrar el tráfico, gerenciar el tráfico de acuerdo a alguna prioridad que tenga por encima de otros tipos de tráfico. Identificar en nuestra red cuáles son los servicios que necesitamos para atender a nuestros usuarios finales. Podemos incluir entre ellos servicios DNS, servicios de DHCP, un servidor web interno. Entender cuáles son los protocolos que hay dentro de esa red para poder diseñar la red mejor de acuerdo a ese tipo de protocolos. Cuáles aplicaciones van en tiempo real, qué aplicaciones necesitan calidad de servicio, dónde podemos implementar una red de almacenamiento si es que la necesitamos, qué tipo de dispositivos debemos comprar, el tipo de cableado, ese tipo de cosas. La vamos viendo desde la concepción de redes pequeñas hacia las redes más grandes. Una vez que esas redes van creciendo, pues se toman variables como, cuál es el presupuesto que necesitamos en función de qué tipo de necesidades vamos a crecer, si es que el tipo de tráfico va a cambiar, o necesitamos algún tipo de analizador de protocolos para poder entender esto, capturar tráfico en el momento indicado para tomar decisiones de hacia qué equipos o qué protocolos debemos implementar en nuestra red. Debemos estar atentos a ese tipo de cambios para tomar las decisiones más oportunas que permitan que nuestra red se mantenga siempre operativa. Entender, que en este mundo digital hay muchos tipos de amenazas. Nuestra red, no importa el tamaño que sea, siempre va a estar susceptible a esas amenazas, y que si no las comprendemos a tiempo, pues el no atenderlas puede resultar en desastres muy costosos, ¿sí? Entonces, que hay diferentes tipos de seguridad. No solamente nos referimos a seguridad digital, es decir, a la seguridad de nuestros datos, sino también se puede tomar en cuenta otros vectores, como que hayan amenazas eléctricas, amenazas en el mantenimiento, consideraciones ambientales, este tipo de cosas que hacen vulnerables a nuestra red. Debemos tomarlas todas en cuenta a la hora de hacer un seguimiento a nuestros despliegues. En el caso de la seguridad digital particularmente, ya sabemos por experiencia de que existen muchos tipos de malware, del tipo virus, gusanos, troyanos, ataques de reconocimiento. Siempre hay un atacante que tiene múltiples herramientas para poder encontrar cuáles son dentro de nuestra superficie de red esos puntos vulnerables. De hecho, siempre es hasta recomendable hacer cursos de hacker o de seguridad de red que nos permitan entender cómo son los ataques
para poder defendernos contra ellos. Algunos otros tipos de ataques, bueno, de contraseña, de denegación de servicio, etcétera. El diseño de nuestra red generalmente está marcado por la experiencia de otros especialistas, y los esquemas a los que se nos recomiendan son precisamente basados en esa experiencia y paulatinamente van enfocados siempre a mitigar las fallas más comunes o los ataques más comunes. Sin embargo, nosotros como especialistas siempre tenemos que estar actualizándonos para estar al tanto de esas nuevas tecnologías. ¿Y cómo podemos defendernos ante varios tipos de ataques como estos? Bueno, existen mecanismos como las copias de respaldo, mantener actualizados los equipos. Este tipo de equipos como los routers y los switches Cisco también son beneficiados de las actualizaciones que hace el fabricante de sus firmwares, de los sistemas operativos, de los parches de seguridad. Hay que incluir otros elementos de seguridad como la autenticación de los usuarios, filtrar los permisos que esos usuarios tienen sobre los dispositivos de red, con servicios de AAA, de radios, de TACAs, etc. Utilizar elementos más comunes como los firewalls, los IDS, los IPS, los antivirus, los endpoints, esos software que colocamos no solamente en los grandes dispositivos de hardware que ponemos en nuestra red, sino en los dispositivos finales, que también pueden llevar sus propios firewalls personalizados. Esa actualización de los equipos que se conectan. Recuérdense que ahora estamos en una época donde los usuarios traen mucha variedad de dispositivos a la red. Debemos tomar en cuenta ese tipo de situaciones. El uso de contraseñas seguras, mantener documentación de lo que ocurre en la red, del cambio de contraseñas, del control de cambio de las actualizaciones de software, mantener un registro de los usuarios que ingresan de la red o que salen de la red. Todo este tipo de consideraciones son muy importantes. No utilizar las configuraciones que trae por defecto los dispositivos, por ejemplo. También hay que hacer un seguimiento al rendimiento de nuestra red. Cuando uno va experimentando el trabajo en red, se va dando cuenta que las cosas que hemos aprendido de forma básica, como por ejemplo hacer un comando ping, a veces trae como consecuencia patrones. Es decir, a veces no siempre los pines todos son exitosos, sino que vamos encontrando que algunos fallan, otros son exitosos y lo hacen de acuerdo a un patrón. Entonces, entendiendo cómo son esos patrones, podremos entender qué tipo de fallas están surgiendo en nuestra red. Y para eso lo que tenemos que hacer son las famosas líneas de base. Es decir, usted tiene que hacer como un periodo de pruebas y luego en un tiempo prudencial repetir esas mismas pruebas y comparar los resultados. Interpretar salidas de comandos como tracer, hacer los tracers desde los equipos, desde los routers, desde los switches, e ir comparando la salida de esos comandos para ver cuál es el diagnóstico de lo que puede estar pasando si la falla se puede detectar con este tipo de comandos. Obtener información de la configuración de los equipos. Para ello, durante las prácticas que hacemos en los entrenamientos, es enfocarnos en los comandos show, que hay muchos comandos show y ese tipo de comandos nos dan cierto tipo de información. En la medida que usted va aumentando sus habilidades, va recordando exactamente cuál es el comando que le dice la información que usted necesita ver. También es importante que tenga un poco de experiencia con comandos, no solamente en equipos Cisco, sino en equipos Windows o en equipos Unix, como por ejemplo, cómo yo puedo ver la información del comando ipconfig con Windows o cómo lo veo con el comando ifconfig en Linux, o cómo veo una tabla de ARP en cualquiera de los dos sistemas operativos, etc. Utilizar otras herramientas que trae Cisco como el comando showcdpneighbor, protocolo que nos da información de capa 2 de los dispositivos interconectados directamente, información de las interfaces, estar muy claro entre la documentación que tenemos de las interfaces con respecto a lo que realmente ocurre en la topología. Es también muy importante mantener documentado cuáles son las IPs que tenemos, los nombres de los equipos, eso es muy importante. Utilizar las depuraciones de los equipos para comprobar que un protocolo está haciendo adecuadamente lo que debe hacer es también muy importante, aunque la advertencia en este punto es que recuérdense que los procesos de depuración son procesos que consumen muchos recursos de procesamiento y que generalmente deben hacerse en ventanas de mantenimiento porque podemos afectar la productividad de nuestros equipos. Ya toda vez que tenemos las herramientas identificadas, pues bueno, hay muchos enfoques para dar soluciones a nuestros problemas de red si existieran los casos
o incluso para prevenirlos y que sucedan en la menor cantidad posible. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, realmente podemos establecer un plan de acción identificando los problemas, estableciendo cuáles son esas causas probables de ese problema, poner en práctica alguna hipótesis que usted tenga basado en los conocimientos que ha aprendido hasta ahora, verificar si eso efectivamente tuvo éxito y finalmente documentar si tuvo éxito, cuáles fueron los procedimientos que usted llevó a cabo. Eso nos va a dar entonces experticia en el área y nos va a permitir ser mejores cada día. Básicamente, lo que habla este capítulo número 2 entonces es tomar todas las herramientas que ya hemos aprendido, aplicarlas en las redes y recuérdese que no siempre va a haber redes que se construyan desde cero. En la mayoría de los casos vamos a trabajar en implementaciones que ya están desplegadas y que usted lo que tiene que hacer es darle continuidad y prevenir que sucedan fallas. Y para eso existen muchísimas técnicas y mucha teoría que tenemos que estudiar para recordarlas y actuar de acuerdo a ellas. Por los momentos, eso ha sido todo por este módulo 1. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias por ser usuarios de SEA CCNA. Hasta luego.